Hola, buen día. Bienvenidos nuevamente a la asignatura electrónica 3, código E24 de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. En el día de hoy vamos a empezar con la unidad 1, donde veremos brevísimamente a vuelo de pájaro, primero una historia de las comunicaciones para posicionarnos, o sea, veamos en el contexto histórico en el que se desarrollaron las comunicaciones. Luego, breve descripción de los componentes de los sistemas de comunicaciones para entrar al concepto de portadora, modulación y ancho de banda, metodología para compartir los medios de comunicación y por último vamos a hablar del espectro electromagnético, distribución, administración y gestión de ese espectro electromagnético. Pues bien, sin más que más, empecemos con la unidad 1 y empezamos con la historia la historia de las comunicaciones. Y esta historia de las comunicaciones en realidad empieza un poco, ¿no es cierto?, en 1819, cuando Oersted, descubre los efectos del electromagnetismo. Luego, en 1820, Ampère inventa una bobina consiguiendo la magnetización. Y el señor Ohm publica su famosa ley de Ohm. En 1821, Faraday inventa el primer generador eléctrico, lo cual es todo un hito, hasta que en 1837 el señor Samuel Morse inventa el primer sistema de comunicación electrónica. Él usa la inducción, usa lo que venían los científicos antecesores descubriendo, usa la inducción electromagnético y pudo transmitir información en forma de puntos, guiones y espacios por medio de un cable metálico. Le llamó a este invento el telégrafo. Posteriormente, en 1865, James Clerk Maxwell encuentra la teoría unificada del electromagnético y es realmente la teoría sobre las cuales se basan las comunicaciones electrónicas. Las investigaciones matemáticas de Maxwell indicaron que la electricidad y la luz viajaban en forma de ondas electromagnéticas y por lo tanto estaban relacionadas una con la otra. Maxwell predijo que era posible propagar ondas electromagnéticas por el espacio libre usando descargas eléctricas. E insisto, predijo, no lo pudo hacer. Sin embargo, fue recién, continuamos con la comunicación por medio de cable, cuando en 1876 Bell patenta el teléfono, y en la primera comunicación de voz, pero no es hasta 1988 cuando el señor Heinrich Hertz, que es un científico alemán, pudo realmente radiar esa energía electromagnética desde una máquina que él llamaba oscilador. Entonces, el señor Hertz construye los primeros osciladores que los hizo a 31 MHz y a 1,3 GHz. Hertz también desarrolla la primera antena rudimentaria, la cual aún se usa de manera modificada en el día de hoy, o sea, a los días de hoy. En 1892, Branly, de Francia, desarrolló el primer detector de radio y exactamente un año después del experimentador ruso Popov logra grabar estas ondas electromagnéticas. En 1894, Guglielmo Marconi, que era un joven científico italiano, logra las primeras comunicaciones electrónicas e inalámbricas, cuando transmite señales de radio a 3/4 de milla por la atmósfera de la Tierra, atravesando la atmósfera. En 1896, en el medio, Marconi ya estaba transmitiendo señales de radio hasta 2 millas desde los barcos a tierra. En 1897, Longe, otro científico, patenta los dipolos bicónicos, las cargas inductivas y la sintonía con circuitos resonantes, bases también de las comunicaciones. En 1904,
Fleming utiliza por primera vez la válvula termoiónica para detectar señales de radio. En 1906, Lee de Forest construye el primer triodo. El triodo era una válvula de vacío, inventa el tubo de válvula de vacío, lo cual le permitió amplificar la amplificación práctica de las señales electrónicas. Entre 1810 y 1819 tenemos la construcción de transmisores con grandes antenas porque se transmitía a baja frecuencia y potencia muy elevada. En 1918, Armstrong diseña el primer circuito superheterodino, que ya vamos a ver de qué se trata esto de qué significa el superheterodino, qué significa heterodinar. Y en 1920, por fin aparece la primera transmisión comercial de radio. Entonces, en 1920 es cuando las estaciones de radio de AM, o sea, AM quiere decir amplitud modulada, la WWJ en Detroit, Michigan, y la KDKA en Pittsburgh, comenzaron las emisiones comerciales en 1920. O sea, hace 100 años. Entre el 30 y el 39 empieza el desarrollo de las microondas para las comunicaciones y en 1933 ya empieza a trabajar el señor Armstrong, Edwin Armstrong, en frecuencia modulada sin lograr la concreción. Mientras tanto, paralelamente en 1935 se construyen los primeros cables coaxiales y multipar para las comunicaciones, con el propósito de transmitir. Y habíamos dicho que en el 33 ya Armstrong había comenzado a estudiar la FM, o sea, FM quiere decir frecuencia modulada, y en 1936 el mayor Edwin Howard Armstrong inventa la frecuencia modulada y la emisión comercial comienza en 1936. En 1948, los científicos Bartlett y Shaw y Baitain inventaron el transistor. Este realmente fue un hito, como lo comenté en otra materia, que les ganó a estos tres científicos, les ganó un premio Nobel, y esto lo hicieron para el laboratorio de teléfonos, para la empresa Laboratorios de Teléfonos Bell. El transistor llevó al desarrollo, finalmente, y refinamiento de los circuitos integrados ya en las décadas de los 60. Como verán, la historia no es tan vieja y, como siempre les comento, las guerras potenciaron el desarrollo, sobre todo de las comunicaciones. Pues bien, las comunicaciones y las tecnologías de las telecomunicaciones impactan transversalmente en nuestra vida. Decimos que vivimos en la era de la información. Pues bien, las tecnologías de las comunicaciones o telecomunicaciones es absolutamente vital para la generación, almacenamiento y transmisión de esa información. Y decíamos que impacta en toda nuestra vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, impacta en la educación. En este momento estamos usando las comunicaciones para enseñar, o sea, la enseñanza en forma virtual o forma remota. Ahí intervienen las TIC y las NTIC. En la medicina, en la medicina es amplísimo el rango. Por ejemplo, en las tecnologías de diagnóstico, como los TAC, los ultrasonidos, en las mamografías hay comunicaciones, se usa la radiofrecuencia en las terapias de rehabilitación, y también se usan microprocesadores genéticos para tecnologías de administración y organización. Pensemos un poquito más lo que estamos leyendo en estos días en el diario, que se está pretendiendo usar las comunicaciones para lectura de diversos estudios para que los médicos puedan asistir en forma remota a los pacientes. También, por ejemplo, lo que se usa ahora, por ejemplo, en los marcapasos, es que se los controla a través de radiofrecuencia. Entonces, el médico se conecta por medio de radiofrecuencia con el marcapaso
implantado en el paciente y de esa manera puede saberlo, puede controlar y cuando el paciente está por tener o próximo a una falla cardíaca o un paro o bien a una arritmia, como está controlado por radiofrecuencia, ese marcapaso, en fin, emite y logra controlar el corazón. De paso al médico le queda el registro de esta actividad. Entonces, absolutamente tiene que ver con las telecomunicaciones. En el hogar, bueno, miremos a nuestro alrededor y veamos todo lo que tenemos de comunicaciones. Tenemos desde la radio, la televisión, los teléfonos, ¿sí? Los controles remotos, que no son otras cosas que transmisores, las redes inalámbricas, ¿sí? El módem, los celulares, etcétera, etcétera. Si miramos nuestra casa, es increíble la cantidad de equipamiento que tenemos donde intervienen las telecomunicaciones. Comercio electrónico, hoy más que nunca, absolutamente expandido. Empresas virtuales, empresas que se dedican al e-commerce y que se dedican sobre todo a las finanzas, ocio, informática, subasto de libros, música, etc. Hoy más que nunca también estas empresas virtuales, debido a la pandemia que estamos atravesando, están en auge. Y obviamente que están en auge toda la parte que tiene que ver con el comercio y las empresas virtuales. Veamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es un sistema de comunicaciones? Y principalmente vamos a señalar que el objetivo es reproducir en el destino una réplica aceptable de la información que proviene de una fuente. Vamos a decir que desde siempre, desde los orígenes de la vida, el hombre intenta comunicarse. Y lo hizo por distintos medios. Y pensemos, no sé, en hechos graciosos, ¿no es cierto? El comunicarse por sonido, por tambores en la selva, señales de humo, etcétera, etcétera. Digamos que demuestran que siempre estuvo en el interés del hombre estas comunicaciones. Pero como acabamos de ver en la historia, no fue hasta que Maxwell encontró las leyes del electromagnetismo y hasta que se pudo armar los receptores y los transmisores que comenzaron las comunicaciones inalámbricas y también las comunicaciones por medio de un hilo o de un par trenzado o de un cable. Veamos principalmente entonces los elementos de un sistema de comunicación. Principalmente son tres: un transmisor, un canal de transmisión, que es por donde se propaga, y un receptor. Este canal de transmisión es el encargado de unir al transmisor y al receptor. Entonces, inicialmente tenemos una fuente, que es la que emite el mensaje que queremos transmitir a destino, que se describe este mensaje por un intervalo de frecuencia. Por ejemplo, es el intervalo de frecuencia que ocupa ese mensaje. Por ejemplo, si quisiéramos transmitir voz, la voz tiene frecuencias que van desde los 300 Hz hasta los 3.3 kHz. Si quisiéramos transmitir música analógica de alta fidelidad, pues bien, tendríamos un intervalo que va desde los 20 Hz hasta los 20 kHz, ¿sí? Si, por ejemplo, fuese video lo que queremos transmitir, si fuese esto, el transmisor fuese un transmisor de TV, entonces si esto fuese, la fuente fuese video, tendríamos entonces que transmitir un intervalo de frecuencia que van desde el 0 Hz hasta los 4,2 MHz. Entonces, la fuente va a ser el mensaje, la información que queremos transmitir hasta un destino. El transmisor va a ser el encargado de convertir ese mensaje, esa información, en una radiación electromagnética que la va a irradiar a través de este canal de transmisión. Entonces, ese transmisor tiene que adecuar esta información, ya que nunca esta información está en el formato adecuado para ser irradiada. Entonces el transmisor la va a tener que adecuar y la va a poner sobre el canal de transmisión. Este canal de transmisión puede ser cualquier cosa. Puede ser desde un par de hilos, o sea, un par trenzado, un cable coaxil, puede ser fibra óptica o puede ser aire.
En este canal de transmisión va a estar afectado, se va a ver afectada la transmisión, o sea, la transmisión que pone el transmisor sobre el canal, se va a ver afectada esa señal que se está transmitiendo hasta llegar al receptor, digamos, por las perturbaciones que pudiese haber acá en este canal, que sería la distorsión del canal, la atenuación que va a tener que ver con la distancia, el ruido que se va a introducir en la señal y las interferencias que pudiese existir en este canal. Por último, la señal que llega al receptor. El receptor va a ser el encargado de hacer el proceso inverso de lo que hace el transmisor. Va a tener que recuperar la información, la va a tener que amplificar para presentarla sobre el destino. El destino, que es donde yo quiero que llegue la información, podría ser también, por ejemplo, una pantalla, si estuviese transmitiendo televisión, entonces este sería el televisor. Podría ser, por ejemplo, si fuese radio comercial, esta podría ser la bocina o el parlante de la radio. Si fuesen datos digitales, por ejemplo, que estoy transmitiendo datos, y acá seguramente estará la PC que recibe estos datos. Entonces, el destino es finalmente el lugar o donde yo quería que esta información llegue. Entonces, le vamos a llamar comunicación a la acción que permite transmitir un mensaje, una idea, un pensamiento desde una entidad a otra. Mientras que el mensaje o la información o el dato es la representación física de la información producida por una fuente. Ese mensaje puede ser analógico o puede ser digital. Y vamos a ver que hay dos tipos de sistemas de comunicaciones. Tenemos los sistemas de comunicaciones analógicos y los sistemas de comunicación digital. En los sistemas de comunicación analógico, la señal que se transmite y que se recibe tiene formato analógico. Por ejemplo, el teléfono, el enlace de voz por radio, la conversación. Mientras que los sistemas de comunicación digital, lo que se transmite, o sea, lo que se pone sobre el canal y lo que ingresa al receptor, tiene un formato digital. No tiene que ver con el formato del mensaje, o sea, la información o el mensaje podría ser analógico o digital, más allá de que el sistema sea digital o analógico. Ejemplo de los sistemas de comunicación digital tenemos, por ejemplo, datos que se han generado en una PC y que se transmiten en forma digital, o sea que se transmiten mediante unos y ceros si fuese un sistema digital binario. Veamos las formas de transmisión. La forma más sencilla es la simplex, donde A, ¿no es cierto?, un corresponsal A, hay una estación transmisora y se envía información a un corresponsal B y esta es la estación receptora. La información va en un solo sentido, desde el punto A hasta el punto B. Ejemplo de esto es, por ejemplo, las radios comerciales o las emisoras de televisión. O sea, por ejemplo, FM Universidad, que está en el 94.7 MHz, transmite información hacia nuestro receptor. Nosotros no tenemos oportunidad de enviar información. Entonces, en la simplex, la comunicación va en un solo sentido. En el semiduplex, la información se transmite de un sentido al otro, pero no simultáneo, y luego, o sea, de la estación transmisora, y hay una estación receptora, en un instante T se transmite, y en un instante T más 1 la transmisora le devuelve a la receptora. O sea que hay comunicación en ambos sentidos, pero no en forma simultánea. Ejemplo de esto son, por ejemplo, los walkie-talkie, que el corresponsal A dice lo que tiene que decir, dice, hola, ¿cómo estás? Cambio. El corresponsal B recibe ese mensaje y una vez que el corresponsal A cerró ese canal, transmite y entonces el corresponsal A se puede convertir en receptor. El full duplex es cuando ambos pueden transmitir en forma simultánea, por ejemplo, como en el caso del teléfono. Y por último tenemos el full duplex cuando hay una situación multipunto
O sea, hay varios transmisores y hay varios receptores comunicándose simultáneamente, como es el caso de las videoconferencias. ¿Sí? Acá les dejo escrito lo que acabamos de hablar. Veamos cuáles son los sistemas actuales de comunicaciones. Primero hablemos de la telefonía, ¿no es cierto? Tenemos la telefonía tradicional, ¿no es cierto?, que tiene un cableado que actualmente, antes era por par trenzado, actualmente está siendo por fibra óptica. Y obviamente en este momento hay una transmisión digital. Y también tenemos sistemas de radio como alternativa de respaldo para la interconexión de las grandes centrales de comunicación en caso de que la fibra óptica falle, y esto lo están haciendo por la competitividad que hay en distintas empresas, digamos, en los países donde la telefonía domiciliaria o la telefonía por medio de cable no está monopolizada por una empresa. Por ejemplo, en Europa, varias empresas ofrecen este servicio. La radiodifusión comercial, ¿cómo estamos hoy por hoy? Tenemos dos sistemas de radiodifusión, los AM, que hemos dicho que es amplitud modulada, y FM, que dijimos que es frecuencia modulada. AM, si miran una estación de AM, una radio de AM, y le miran el dial se llama a su rango de frecuencia. Vamos a ver que en el dial tenemos frecuencias que van desde los 535 kHz hasta los 1620 kHz. O sea que las radios de AM emiten en un rango de esas frecuencias, con un ancho de banda que tiene 10 kHz. La radiodifusión de AM tiene grandes desventajas, puesto que requiere gran cantidad de potencia en antena para poder irradiar y ocupa un ancho de banda grande en el sentido de que emite información redundante. Por otro lado, tenemos las emisoras comerciales de FM, y si miramos el dial de FM vamos a ver que hay transmisiones desde los 88 hasta los 108 megas. Entonces, por ejemplo, cuando dice que FM Universidad es el 94.7, significa que transmite en 94.7 megas. Cuando, por ejemplo, la 100 está en el 99.1 megahertz, por ejemplo. Las radios de FM tienen un ancho de banda estandarizado de 200 kHz. O sea que en saltos de 200 kHz vamos a encontrar las estaciones. Por ejemplo, la primera estación está en 88.1 mega. La siguiente está en 88.3. La siguiente, la adyacente, está en 88.5, luego 88.7 mega y así sucesivamente. Cada 200 kHz podemos encontrar una emisora de FM en la banda desde los 88 hasta los 108. Sin embargo, la evolución tecnológica está haciendo que las estaciones de AM se vayan desapareciendo, puesto que todo está tendiendo hacia lo digital. AM no tiene tantas prestaciones la AM digital como la FM. BLU, por ejemplo, que es otro modo de transmisión de señales moduladas, es un tipo de señal modulada en amplitud, está cambiando, o sea, ya no se lo usa para transmitir como antes una señal de voz, sino que se lo está usando con otros usos, o sea, se le está dando otros usos. AM está tendiendo a desaparecer, hemos dicho, porque la AM digital no tiene tantas prestaciones como, ni es tan bueno como lo es el FM digital. Entonces, actualmente el FM está en su transición a convertirse en transmisiones digitales, o ya prácticamente está digital, lo mismo que la televisión, ¿sí?, que actualmente se está transmitiendo también ya en forma digital. Bien, siguiendo con los sistemas actuales de comunicación, tenemos la televisión. Actualmente es un servicio que está en una fase evolutiva, pero sin embargo en la Argentina tenemos como muy importante todavía la televisión analógica, donde los canales de aire están distribuidos en dos bandas. En que los canales de 2 al 6 están transmitiendo en las frecuencias desde los 54 a los 60 megas, por ejemplo el canal 2, y separados 6 megahertz, que es el ancho de banda,
Y entonces vamos a tener, por ejemplo, que el canal 3 está del 60 al 66 mega y por último, y así cada, digamos, en 67 mega empieza el próximo, perdón, en 66 mega empieza el canal 4. Por último, el canal 6, por ejemplo, transmiten desde los 82 hasta los 88 MHz. Como vemos, el ancho de banda de la señal de video, que es donde va el audio más el video, es de 6 MHz. En la banda 2 de VHF tenemos los canales del 7 al 13, que también son canales de aire, cuyas frecuencias comienzan en los 174 MHz y termina en los 216 MHz, la banda 2. Y por último tenemos los canales de la banda 3 de VHF, que son los canales que van del 21 al 69, son los canales que normalmente los usan los cables, como CCC, como Televisión, etcétera, cuyas frecuencias van desde los 512 MHz hasta los 86 MHz. Entonces, estamos viendo que los canales tienen un ancho de banda de 6 megas y dentro de esos 6 megas, como dijimos, va tanto el audio como el video. Para transmitir se usa una portadora. Entonces, en el caso de la televisión, usan dos portadoras, una portadora para video y una portadora para sonido. La portadora de video se transmite a 1,25 MHz por arriba del extremo inferior de cada banda. Por ejemplo, el canal 2 se encuentra, si el extremo inferior es 54 MHz, 54 más 1,25 quiere decir que la portadora de video está en 55,25. Y así sucesivamente. Mientras que la portadora de sonido está 0,25 Hz, 0,25 MHz por debajo del límite superior. Entonces 0 menos 0,25 me da 59,75. Por lo tanto, la portadora de audio del canal 2 está en 59,75 MHz y así podría calcular para todos. Entonces decimos que estos son los canales analógicos. Sin embargo, este servicio está en su fase evolutiva. Está pasando de tener señales analógicas y digitales. En la Argentina un poco más lerdo, pero en Europa y en Estados Unidos mucho más rápido. Estos cambios van a traer un impacto en la administración y gestión del espectro, puesto que va a desocupar bandas, va a liberar ciertas frecuencias comprendidas, sobre todo lo interesante en las comprendidas entre los 698 MHz y los 806 MHz, que son las frecuencias que se quieren liberar para el 4G del servicio de telefonía móvil. Dentro de las comunicaciones actuales también tenemos lo que se llaman las redes de baja potencia, que gracias al desarrollo de la microelectrónica, hoy por hoy es posible hablar de comunicaciones de corto alcance, o sea, a muy poquita distancia. O sea, no estamos hablando de kilómetros, sino de unos cuantos metros. Entonces, estas tecnologías van a ser usadas para transmitir información entre dispositivos a una velocidad considerable. En algunos casos es baja, en otros casos puede ser interesante la velocidad de transmisión. ¿Qué tenemos como ejemplo dentro de lo que son las redes de baja potencia? El Bluetooth, algo que ustedes lo conocen perfectamente, ¿sí? Ustedes están acostumbrados, ¿no es cierto?, a transmitir por Bluetooth, por ejemplo, música desde el celular al equipo de audio. O, por ejemplo, por Bluetooth, pasar datos de un celular a otro. El Bluetooth es una tecnología de mediana velocidad que emplea bandas de frecuencia entre los 2,4 GHz y desde los 2,4 GHz con modulación por saltos de frecuencia, se llama GFCK, G de gaussiano, F de frecuencia, frequency shift key, o sea, eso es GFCK, con un ancho de banda de 83,5 megas y que accede al medio por duplicación de la división de tiempo, o sea, TDD. También, como ejemplo de las redes de baja potencia, dentro de lo que es Bluetooth tenemos distintas clases de Bluetooth, hemos dicho que vamos a tener distintas clases de Bluetooth por distinta cantidad, o sea, de potencia que transmite. Por ejemplo, un Bluetooth clase 1 tiene un alcance mayor porque transmite con una potencia de 20 dBm. Eso va a depender del chip o de la tecnología que esté usando. Un Bluetooth clase 2,
que sirve para interconexión de dispositivos, tiene una transmisión de 4 dBm. Eso es lo que me da el alcance. Y por último, un Bluetooth clase 3 es de muy corto alcance, es de apenas, a veces no llega al metro, es de 0 dBm, o sea, de valores inferior al 1 dBm, o sea, de décimas de dBm. Por otro lado, según la versión, tenemos la velocidad de transmisión. La versión del Bluetooth, versión 1, transmite a 1 megabyte por segundo. Un versión 4 transmite a 32 megabytes por segundo, o sea, este es el de mayor velocidad. También tenemos dentro de esta tecnología lo que es el RFID, que son identificadores de radiofrecuencia. El RFID se está usando actualmente, por ejemplo, la tarjeta ciudadana usa esta tecnología. Es ni más ni menos que un código de barra. Entonces, también se está usando, por ejemplo, para marcar los productos en un supermercado o en un negocio y, digamos, luego hay un portal, una puerta desde donde uno sale, donde está la mercadería, con un lector de esta tarjeta, o sea, el producto, el transmisor emite un código, ese código lleva a que el receptor tenga una base de datos, entonces se cargan los datos como el precio del producto y qué producto es. Entonces, es una etiqueta el RFID. Normalmente los RFID son sistemas pasivos y se excitan para inicio de la transmisión de información al acercarse al detector. No podemos dejar de mencionar dentro de los sistemas actuales de las telecomunicaciones la telefonía celular o telefonía móvil. Bien, esta telefonía viene evolucionando fuertemente desde los sistemas 0G, que eran de uso exclusivamente militar, que estaba reservado para las fuerzas públicas, las fuerzas militares, a la actual tecnología 4G. Los sistemas 0G eran absolutamente analógicos, lo mismo que lo que es el 1G, también era, o sea, la 0G quiere decir cero generación. Luego pasamos a los de primera generación o 1G, en los cuales, ¿no es cierto?, esta tecnología seguía siendo absolutamente analógica, pero ya se implementa, la división celular en 7 y 12 celdas como máximo en 80 canales posibles de división de frecuencia. Con el 1G, en 1G aparece la posibilidad de poder enviar los mensajes de texto, texto corto, o sea, los SMS, desde una terminal. Y se podía también navegar en Internet con limitación de imágenes y enlaces. Pasamos al sistema 2G o 2G, de los sistemas de segunda generación, donde el gran salto es que se digitaliza la voz mediante codificadores y mediante una tecnología que era la GSM, que logra hacer la codificación o la digitalización muy sencilla. Durante un tiempo convive 1G con 2G, ¿sí? Terminando la tecnología hasta que 1G desaparece y desaparece todo lo que es análogo y aparece con 2G. Todo entonces ya es tecnología digital y son modulaciones digitales, mientras que el 1G era todo modulación analógica. Los sistemas de tercera generación también permitió mejorar las velocidades. Aclararemos que cada vez que cambiaba la tecnología, o sea, la generación, cambiaba la frecuencia a la que transmite. Entonces, es posible que un dispositivo móvil inteligente emplee una red de 3G para actuar como un módem para Internet y al mismo tiempo podían usar la red 2G para las llamadas de voz. La tercera generación de móviles usó la tecnología UMTS. Y por último llegamos a los actuales, que son los sistemas 4G o 4G, esta cuarta generación que te ofrece alta velocidad de transmisión de datos, mantiene la calidad de servicio y hay una posibilidad de implementación de servicios multimedia en banda ancha. O sea que hemos pasado de un corto mensaje a uso de una tecnología multimedia. Usan tecnología LTE-A. Bien, ¿no es cierto? Este es en cuanto al pantallazo de
cuáles son los sistemas actuales de comunicaciones. Bien, volvamos al esquema de un sistema de comunicaciones. Entonces, en toda comunicación van a existir tres elementos básicos e imprescindibles uno del otro. Tenemos el transmisor, el receptor y el canal de comunicación. Elementos básicos e imprescindibles. El transmisor es el encargado de recibir la información, el mensaje, lo que se desea transmitir, lo que le vamos a llamar la banda base, donde va a ingresar y se le va al transmisor esta información y se va a producir, el transmisor la va a trabajar, va a realizar acciones de procesamiento de esta señal para lograr ponerla sobre esta antena de manera que se pueda irradiar. En este caso, vamos a tratar que el canal de comunicaciones, o sea, a partir de ahora, nuestro canal de comunicaciones va a ser el aire, y por lo tanto estas antenas van a ser transductores que van a convertir la energía eléctrica en energía electromagnética, y la del receptor será la inversa, de electromagnética a energía eléctrica. Como bloque principal del transmisor tenemos el modulador. ¿Y por qué necesito modulador? ¿Y qué significa modular? Bueno, vamos a decir que si yo quisiera radiar la información, sea lo que sea la información, ¿verdad? Sea datos, sea voz, sea música, sea video, lo que sea. Si yo la quiero transmitir por medio del aire, ¿no es cierto? Y simplemente pongo acá en antena, por ejemplo, 1 kHz, entonces esta señal cuando viaja en el aire se le van a sumar ruidos, distorsiones, etcétera, etcétera, con lo cual llegaría a la antena del receptor probablemente de manera irrecuperable. Pero por otro lado, ¿no es cierto? Vamos a decir que en la modulación lo que va a hacer es esconder, y digo el esconder entre comillas, esconder esta información dentro de una portadora de alta frecuencia. O sea que necesito una portadora. Esa portadora es de alta frecuencia. Insistimos en esto de que es de alta frecuencia. Y la voy a esconder para que esta portadora de alta frecuencia sea la onda electromagnética, ¿sí?, que se va a transmitir. Recordemos que las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio material para propagarse, o sea que se propagan en el aire. Esta onda electromagnética tiene esta forma, va a ser igual a A por coseno de omega ct más tita, donde A es la amplitud, omega c sería la frecuencia angular y C viene por portadora, ¿sí? C de Carrier, que es portadora, más la fase, que es tita. Pues bien, como toda onda electromagnética, tiene un campo eléctrico y un campo magnético que vibran perpendicular uno de otro. Esta onda electromagnética tiene una longitud de onda que es igual a C sobre F, donde C es la velocidad de la luz y F es la frecuencia de la onda. Entonces, como otro importante motivo, habíamos dicho, por qué necesito modular y por qué necesito esta portadora de alta frecuencia, y insisto, habíamos dicho que la modulación consistía en esconder la información dentro de alguno de los parámetros de la moduladora de alta frecuencia. Estas antenas tienen un tamaño y ese tamaño es de 1/4 de longitud de onda. Entonces, habíamos dado el ejemplo de irradiar una señal de 1 kHz. Esta señal de 1 kHz, si yo la pongo en antena, veamos qué longitud de onda tiene. 3 por 10 a la 8 dividido en 1000 sería 3 por 10 a la 5, o sea, 300.000 metros. Es la longitud de onda de una señal de 1 kHz. Pues bien, la antena, que deberá tener 1/4 de longitud de onda, será de 75.000 metros. Imposible, ¿verdad? Imposible, físicamente imposible tener una antena de 75.000 metros. Por lo tanto, veo que la manera de tener antenas que sean realizables físicamente sería tener alta frecuencia para que la longitud de onda sea más chica. Pues bien, entonces por este motivo yo voy a usar esta portadora de alta frecuencia, cuya frecuencia de portadora va a ser mucho mayor como característica que la frecuencia de la moduladora. ¿A qué le vamos a llamar moduladora?
Y la moduladora va a ser la señal de información, también se le llama banda base. También, entonces, de ahora en más, le vamos a decir la moduladora, que es será la información que queremos transmitir. ¿Cuántas veces más grande la portadora que la moduladora? Y más o menos unas 1000 veces. Veamos ahora un ejemplo de transmisor. En este caso es un transmisor de banda lateral única, pero los bloques funcionales básicos son comunes a todos. Entonces, vamos a decir que por acá ingresa la información. Este podría ser un micrófono. Por ejemplo, este hemos dicho es un equipo de BLU. El BLU se usa exclusivamente para voz. Ingresa la información, ingresa la voz. O sea que acá tenemos un transductor de entrada que sería el micrófono. El micrófono va a convertir esas ondas sonoras en ondas eléctricas. Es una señal, es lo que hemos dicho, la moduladora, sería la voz en este caso. Entonces la moduladora tiene frecuencias entre los 300 Hz y los 3.3 kHz, que es el espectro de la voz. Ingresa a un primer amplificador, puesto que a la salida del micrófono es del orden de los milivoltios. Luego es amplificado por un amplificador de banda base, donde además seguramente este amplificador va a comprimir en frecuencia, dejando pasar señales de solamente hasta 3.3 kilos o 3,5 kilos o 3 kHz. ¿Sí? Una vez que la señal ha sido amplificada, que podría ser, generalmente es una sola vez, pero podrían ser 2 veces, o sea, eso podrían ser 2 amplificadores, la señal ingresa al modulador, donde se bate, donde se modula con una señal de portadora que proviene de un oscilador a cristal. Este oscilador a cristal, entonces, es el encargado, el oscilador va a ser el encargado de generar la señal de portadora, o sea, de armar esa senoidal, de generar esa senoidal, y que van a excitar al modulador. A la salida del modulador ya tenemos la señal modulada, junto con otras espurias. La modulación es un proceso alineal, por lo tanto, a la salida van a aparecer muchas frecuencias que no estaban presentes a la entrada, distintas señales de frecuencias que no estaban presentes en la entrada del modulador. Entonces, va a ser necesario filtrarlas, ¿sí? Para eliminar todas las que no corresponden, filtrar a través de un filtro pasabanda. En este caso es un filtro a cristal. Luego de filtradas va a ingresar un amplificador, todavía a un amplificador sintonizado, todavía es una señal pequeña que requiere ser amplificada para poder ser puesta en antena, y este amplificador entra por eso este amplificador sintonizado. ¿Qué quiere decir sintonizado? Quiere decir que la carga es un circuito resonante, o sea, la carga es una bobina en paralelo con un capacitor que será a la frecuencia, tiene que resonar a la frecuencia de la portadora. Este amplificador, ¿por qué sintonizado? Y bueno, sabemos también que los circuitos sintonizados o resonantes son también filtros pasabanda. Por lo tanto, hacemos un nuevo filtrado para eliminar las frecuencias que no nos interesa transmitir. Esta señal ya amplificada va a entrar a un mezclador, donde este mezclador hace una mezcla alineal. Se mezcla la señal modulada con la señal que proviene de un oscilador local, con el objetivo de dar el ajuste, ¿sí? El ajuste a la frecuencia de transmisión. Por ejemplo, si esto hubiese sido FM y estamos armando el equipo de la universidad, con este mezclador ajustaría para que la señal, la frecuencia del espectro, la frecuencia central del espectro, a la salida del mezclador, en este punto, sea de 94.7 megas. ¿Sí? Entonces el mezclador, mediante la mezcla no lineal, va a lograr hacer el ajuste para tener la frecuencia de transmisión asignada. A la salida del mezclador, insisto, este es un dispositivo también no lineal, por lo tanto también se van a generar señales que no me interesan, por lo tanto voy a tener que hacer pasar esto por un filtro para seleccionar la señal que quiero dejar pasar y eliminar el resto, y por último tendrá que ser amplificada
con un amplificador primero de señal y luego de potencia sintonizado, o sea, un amplificador de grandes señales, quien finalmente lo va a poner en antena con la potencia necesaria para tener la cobertura en la zona que quiero o que tengo permitido cubrir, según también la clase de mi transmisor. Me tendré una zona de cobertura, entonces esa potencia me permitirá tener una cobertura en una cierta área. Entonces, para transmitir. Bloques funcionales importantes. El modulador, obviamente, que es el corazón, podríamos decir, el corazón mismo del transmisor. El oscilador, los osciladores que pueda tener, ¿sí? Que ya los vamos a estudiar. El mezclador, que, insisto, este mezclador es distinto al mezclador que armamos en Electrónica 1. El mezclador de Electrónica 1 era un mezclador, como tienen las consolas de audio, donde se mezclan dos señales de audio, y ese es un mezclador lineal, porque a la salida solamente están presentes las dos señales que ingresaron. Los amplificadores de pequeñas señales, ¿sí? Los amplificadores sintonizados de pequeña señal y de grande señal. Y bueno, por supuesto, los filtros pasabanda, ¿sí? Absolutamente necesarios. Todos los filtros pasabanda. Veamos ahora un ejemplo de un receptor. En este caso, el receptor superheterodino. El receptor superheterodino es un receptor de AM, de señales moduladas en amplitud. Entonces, por antena ingresa la señal que fue radiada por la antena del transmisor. Esta señal ingresa de muy pequeñito tamaño, o sea, del orden de los microvoltios. Además viene con ruido, digamos, esta señal sufrió desvanecimiento. Digamos, esa señal seguramente en el viaje por el espacio, por el aire, se ha ensuciado, digamos. ¿Sí? Entonces, entra por antena esta señal que tiene el orden de los microvoltios. El primer objetivo es decir, ¿cuál es la emisora que quiero escuchar? Por ejemplo, yo quiero escuchar la 700-820 kHz. Entonces, con mi dial sintonizaré, ¿sí? Que es la función que cumple este filtro. Voy a seleccionar la emisora que deseo escuchar. Eso equivale a buscar la sintonía. Con esto, con este filtro, más un filtro propio de la antena, se sintoniza la emisora que quiero escuchar, lo cual significa que separo la emisora del resto, ya que por antena entraron frecuencias que van desde los 550 kilos hasta los 1625 kHz. Entonces, tenemos que con esto voy a separar. Entonces, a la salida de este filtro ya debería tener solamente la emisora que quiero escuchar, pero todavía es muy chiquita, por lo tanto la voy a amplificar, ¿sí? Mediante un amplificador de radiofrecuencia, puesto que la frecuencia central de ese espectro, hemos dicho, por ejemplo, 780 kHz. Es un amplificador de la banda de la radiofrecuencia, es sintonizado también este amplificador, y la salida del amplificador va a entrar a un mezclador, donde se va a batir con una señal de oscilador local, de tal suerte que la frecuencia que entre desde el amplificador se va a restar de la frecuencia del oscilador local y a la salida me va a proporcionar una frecuencia de valor FI, que significa frecuencia intermedia, que en AM vale 455 kilos. O sea, que este mezclador tiene la función de convertir cualquier frecuencia a 455. Ejemplo. Quiero ingresar 780, quiero escuchar la emisora que está en 780 kilos. Pues bien, el oscilador local deberá tomar un valor tal que FOL menos la frecuencia central de acá da 455. Quiero escuchar la emisora que está en 1510 kilos. Bueno, el oscilador local tendrá que tomar un valor tal que FOL menos los 1510 kilos da 455. O sea que este oscilador tiene frecuencias variables y va variando de acuerdo a la emisora que quiero escuchar. Entonces, a la salida ya tenemos la señal en frecuencia intermedia, la pasaremos por filtro. Insisto, ¿por qué? Porque recuerden que el mezclador hemos dicho que es
Es un dispositivo no lineal, es un circuito no lineal, por lo tanto produce señales espurias. A la salida del filtro lo amplificaré, ¿sí? Ya es un filtro DFI, un filtro que deja pasar solo señales que están en 455 kHz con su ancho de banda determinado. Entraremos a los amplificadores DFI, que son también amplificadores sintonizados, lo cual quiere decir que tienen su carga en un circuito resonante y en este caso resuena a 455 kilos. Estos amplificadores suelen ser 1, 2, 3, dependiendo de la calidad del receptor. A la salida de los amplificadores DFI, la señal ya es del orden de los voltios, ¿sí? 4 o 5 voltios. O sea que en este camino, desde antena hasta este punto, la señal se amplificó más o menos 1.000.000 de veces, en el orden del 1.000.000 de veces. Una vez que la señal ha sido amplificada, entra al detector, al circuito detector o demodulador, donde el objetivo de este circuito es recuperar la información emitida, o sea, hace el proceso inverso de la modulación. En la modulación escondimos la información, acá el demodulador la recupera la información. Por lo tanto, a la salida del demodulador, de nuevo tenemos ya la información, o sea, tenemos la banda base, ¿sí? La banda base de frecuencia. Tenemos la información, tenemos solamente la moduladora. Si hemos dicho si era voz, bueno, tendremos solamente señales entre los 300 y los 3.3 kilos. Esta señal va a ingresar al amplificador de banda base, amplificador de audio en este caso, y lo va a presentar en parlantes que están a la salida del amplificador. Este sería ya el amplificador de potencia que va a mover los parlantes, que es el transductor de salida de este receptor. Bloques fundamentales. Obviamente el corazón está en el demodulador, aunque en este caso podemos decir que el hígado, que es muy importante, serían los mezcladores, ¿sí? Los amplificadores, ¿sí? Los filtros pasabanda, o sea, los amplificadores de pequeña señal, serían también tan importantes como el demodulador. A lo largo de la materia, nosotros vamos a ir desarrollando y viendo cómo se diseñan y cómo es que funciona y qué hay adentro de cada una de estas cajitas que hoy, de estos bloques que tenemos en nuestro diagrama. Y vamos al diagrama básico de un modulador. Entonces, recordemos que hemos dicho que el modulador iba a ser el corazón del transmisor. Y viene la pregunta, de nuevo, ¿por qué necesitaba modular? Entonces habíamos dicho que necesitamos modular principalmente porque es una onda electromagnética, ¿sí? Y por lo tanto tiene que ser una señal de alta frecuencia para tener buenas antenas que puedan irradiar. Entonces hay que generar esta portadora mediante un oscilador. Esta portadora será una señal de frecuencia alta, donde se va a cumplir que la frecuencia de portadora, por lo menos, no sé, 1000 veces o alrededor de 1000 veces la frecuencia de la moduladora. Entonces, en la modulación se van a involucrar, el modulador va a ser excitado por dos señales, la portadora y la moduladora, que no es otra cosa que la información. Y la portadora, que es la señal o la onda soporte o la onda que porta la información. ¿Qué es modular? Entonces, hace rato, digamos, para que ustedes lo entiendan intuitivamente, yo dije voy a esconder la información. Ahora vamos a decir que modular es alterar sistemáticamente algunos de los parámetros de la señal portadora en forma directamente proporcional a la amplitud de la señal moduladora. Esa sería la definición exacta de lo que es modulación. Técnicamente, consiste en superponer la información a transmitir sobre una onda electromagnética soporte, que es la portadora, generando de este modo la señal modulada a la salida del modulador. La señal ya modulada, ¿sí?, va a llevar la información dentro de alguno de sus parámetros. Entonces esta es la portadora y ya cuando la señal está modulada, la información
está dentro de algunos de los parámetros de esta señal portadora. La señal portadora inicial es una señal senoidal o cosenoidal en función del tiempo que tiene como parámetros amplitud, frecuencia y fase. La señal modulada va a estar compuesta, o sea, esta señal, digamos, si yo la graficara, ya la vamos a graficar en las próximas diapositivas. Entonces, cuando modulo, sale esta señal de alta frecuencia con algunos de sus parámetros alterados o variando. Por ejemplo, si yo logro que la amplitud varíe, la amplitud de la portadora varíe en forma directamente proporcional con la amplitud de la moduladora, vamos a tener modulación en amplitud o AM. Pero si yo hago que sea el ángulo el que varíe en forma directamente proporcional con la amplitud de la moduladora, estamos en presencia de modulación en ángulo con sus dos casos particulares y en el caso que ya sea la frecuencia o la fase, los que varíen en forma directamente proporcional a la moduladora, tendremos frecuencia modulada o fase o modulación en fase. Según, insisto, sea la frecuencia o la fase lo que haga modificar. Ya sea frecuencia o fase lo que modifique en forma directamente proporcional, vamos a tener entonces la modulación, producen una modulación en ángulo, llamando en términos generales modulación en ángulo. ¿Qué significa variar sistemáticamente? Significa que en AM la amplitud de esta señal ya no es constante, sino que tiene la forma de AM. Significa, en el caso de FM, que la frecuencia no es constante, la frecuencia está variando en forma directamente proporcional con la moduladora. O bien, en el caso que sea la fase, ya la fase no será constante, no será, qué sé yo, pi sobre 4, pi sobre 9. La fase va a tener un valor variable en función del tiempo. Ese valor variable es directamente proporcional a la moduladora. Insisto, esto lo vamos a estudiar y vamos a aprender a ser moduladores. Por ejemplo, veamos una señal modulada en amplitud. Esta es la señal de banda base o moduladora. Una vez que la señal está modulada, lo que hice fue lograr variar el parámetro de amplitud en forma directamente proporcional con la moduladora. Entonces, la señal modulada se ve de esta manera. Obviamente, las líneas punteadas no existen, ¿sí? Lo que existe es la señal modulada, que es la que tengo descrita por la onda de color azul. Entonces, cuando la portadora se modula con la señal de información o moduladora a transmitir, resulta una señal modulada, y esta señal modulada, para escribirla matemáticamente, está formada por un conjunto de senoidales de distintas frecuencias y distintas amplitudes. Ustedes saben que toda señal puede ser descrita por la serie de Fourier como la suma de senoidales de distintas amplitudes y distintas frecuencias. Pues bien, esto es lo que sucede. Matemáticamente, esta señal modulada en amplitud tiene esta forma, donde si todo esto es la amplitud, veremos que la amplitud está variando en forma, está variando con el tiempo, y bueno, después demostraremos cómo es que varía proporcionalmente con la amplitud de la moduladora. Vamos a ver ejemplo. A la entrada del modulador, al modulador le entró la moduladora o la banda base, por ejemplo, de frecuencia FM, que sería la frecuencia de esta señal. Y le entró una portadora de una frecuencia, supongamos, 800 veces más grande que la frecuencia de la moduladora, ¿sí? Acá simbolizado como no es una línea continua, sino que acá hay un corte en frecuencia. Supongamos, esto es 1 kilo y por decir algo, esta es 1 mega, ¿sí? No puede ser 1 mega, 2 megas. Esta 1 kilo y esta 2 megas, por ejemplo. A la salida, eso es lo que está a la entrada del modulador. A la salida del modulador tenemos la señal modulada, cuyo espectro es este que tenemos acá, donde vemos que es la señal, una señal a la frecuencia de la portadora con las bandas laterales que serían lo que describe en sí a la señal modulada. Podemos observar que podemos decir que la portadora en sí tiene un ancho de banda cero, puesto, por ejemplo, hemos dicho 2 MHz. Entonces, para dejar pasar una señal de 2 MHz con una pequeñísima campana, la dejamos pasar. Sin embargo, la señal modulada va a tener un ancho de banda mayor
al de la señal portadora, o sea, tiene un ancho de banda en sí. Insisto, podemos decir que la portadora tiene un ancho de banda 0, mientras que la señal modulada tiene un ancho de banda mayor. Ese ancho de banda dependerá de cuánto vale, depende del tipo de la modulación. Por ejemplo, si es AM será de 2 FM. ¿Sí? Este ancho de banda será 2 FM. O sea que si yo estoy transmitiendo una señal de 3 kHz, el ancho de banda de la señal modulada es 6 kHz. ¿Qué significa ese ancho de banda? Que dentro de ese valor están todas las señales que yo deseo transmitir. Observen que la modulación produjo las bandas laterales, la aparición de las bandas laterales. ¿Cómo se describe matemáticamente este espectro? Bueno, matemáticamente está escrito aquí, con esta ecuación en la que lo representa. Bien, volvamos al esquema de un sistema de comunicaciones. Entonces, en toda comunicación van a existir tres elementos básicos e imprescindibles uno del otro. Tenemos el transmisor, el receptor y el canal de comunicación. Elementos básicos e imprescindibles. El transmisor es el encargado de recibir la información, el mensaje, lo que se desea transmitir, lo que le vamos a llamar la banda base, donde va a ingresar y se le va al transmisor esta información y se va a producir, el transmisor la va a trabajar, va a realizar acciones de procesamiento de esta señal para lograr ponerla sobre esta antena de manera que se pueda irradiar. En este caso, vamos a tratar que el canal de comunicaciones, o sea, a partir de ahora, nuestro canal de comunicaciones va a ser el aire, y por lo tanto estas antenas van a ser transductores que van a convertir la energía eléctrica en energía electromagnética, y la del receptor será la inversa, de electromagnética a energía eléctrica. Como bloque principal del transmisor tenemos el modulador. ¿Y por qué necesito modulador? ¿Y qué significa modular? Bueno, vamos a decir que si yo quisiera radiar la información, sea lo que sea la información, ¿verdad? Sea datos, sea voz, sea música, sea video, lo que sea. Si yo la quiero transmitir por medio del aire, ¿no es cierto? Y simplemente pongo acá en antena, por ejemplo, 1 kHz, entonces esta señal cuando viaja en el aire se le van a sumar ruidos, distorsiones, etcétera, etcétera, con lo cual llegaría a la antena del receptor probablemente de manera irrecuperable. Pero por otro lado, ¿no es cierto? Vamos a decir que en la modulación lo que va a hacer es esconder, y digo el esconder entre comillas, esconder esta información dentro de una portadora de alta frecuencia. O sea que necesito una portadora. Esa portadora es de alta frecuencia. Insistimos en esto de que es de alta frecuencia. Y la voy a esconder para que esta portadora de alta frecuencia sea la onda electromagnética, ¿sí?, que se va a transmitir. Recordemos que las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio material para propagarse, o sea que se propagan en el aire. Esta onda electromagnética tiene esta forma, va a ser igual a A por coseno de omega ct más tita, donde A es la amplitud, omega c sería la frecuencia angular y C viene por portadora, ¿sí? C de Carrier, que es portadora, más la fase que es tita. Pues bien, como toda onda electromagnética, tiene un campo eléctrico y un campo magnético que vibran perpendicular uno de otro. Esta onda electromagnética tiene una longitud de onda que es igual a C sobre F, donde C es la velocidad de la luz y F es la frecuencia de la onda. Entonces, como otro importante motivo, habíamos dicho, para por qué necesito modular y por qué necesito esta portadora de alta frecuencia, y insisto, habíamos dicho que la modulación consistía en esconder la información dentro de alguno de los parámetros de la moduladora de alta frecuencia. Estas antenas tienen un tamaño y ese tamaño es de 1/4 de longitud de onda. Entonces, habíamos dado el ejemplo de irradiar una señal de 1 kHz.
Esta señal de 1 kHz, si yo la pongo en antena, veamos qué longitud de onda tiene. 3 por 10 a la 8 dividido en 1000 sería 3 por 10 a la 5, o sea, 300.000 metros. Es la longitud de onda de una señal de 1 kHz. Pues bien, la antena, que deberá tener un cuarto de longitud de onda, será de 75.000 metros. Imposible, ¿verdad? Imposible, físicamente imposible tener una antena de 75.000 metros. Por lo tanto, veo que la manera de tener antenas que sean realizables físicamente sería tener alta frecuencia para que la longitud de onda sea más chica. Pues bien, entonces por este motivo yo voy a usar esta portadora de alta frecuencia, cuya frecuencia de portadora va a ser mucho mayor como característica que la frecuencia de la moduladora. ¿A qué le vamos a llamar moduladora? Y la moduladora va a ser la señal de información, también se le llama banda base, también entonces de ahora en más le vamos a decir la moduladora, que será la información que queremos transmitir. ¿Cuántas veces más grande la portadora que la moduladora? Y más o menos unas 1000 veces. Veamos ahora un ejemplo de transmisor. En este caso es un transmisor de banda lateral única, pero los bloques funcionales básicos son comunes a todos. Entonces, vamos a decir que por acá ingresa la información, este podría ser un micrófono. Por ejemplo, hemos dicho es un equipo de BLU. El BLU se usa exclusivamente para voz. Ingresa la información, ingresa la voz, o sea que acá tenemos un transductor de entrada que sería el micrófono. El micrófono va a convertir esas ondas sonoras en ondas eléctricas. Es una señal, es lo que hemos dicho, la moduladora, sería la voz en este caso. Entonces la moduladora tiene frecuencias entre los 300 Hz y los 3.3 kHz, que es el espectro de la voz. Ingresa a un primer amplificador, puesto que a la salida del micrófono es del orden de los milivoltios. Luego es amplificado por un amplificador de banda base, donde además seguramente este amplificador va a comprimir en frecuencia, dejando pasar señales de solamente hasta 3.3 kilos o 3,5 kilos o 3 kHz. ¿Sí? Una vez que la señal ha sido amplificada, que podría ser, generalmente es una sola vez, pero podrían ser 2 veces, o sea, eso podrían ser 2 amplificadores, la señal ingresa al modulador, donde se bate, donde se modula, con una señal de portadora que proviene de un oscilador a cristal. Este oscilador a cristal, entonces, es el encargado, el oscilador va a ser el encargado de generar la señal de portadora. O sea, de armar esa senoidal, de generar esa senoidal, y que van a excitar al modulador. A la salida del modulador ya tenemos la señal modulada junto con otras espurias. La modulación es un proceso alineal, por lo tanto, a la salida van a aparecer muchas frecuencias que no estaban presentes a la entrada, distintas señales de frecuencias que no estaban presentes en la entrada del modulador. Entonces va a ser necesario filtrarlas, ¿sí? Para eliminar todas las que no corresponden, filtrar a través de un filtro pasabanda, en este caso es un filtro a cristal. Luego de filtradas va a ingresar un amplificador, todavía a un amplificador sintonizado, todavía es una señal pequeña que requiere ser amplificada para poder ser puesta en antena, y este amplificador entra por eso este amplificador sintonizado. ¿Qué quiere decir sintonizado? Quiere decir que la carga es un circuito resonante, o sea, la carga es una bobina en paralelo con un capacitor que será a la frecuencia, tiene que resonar a la frecuencia de la portadora. Este amplificador, ¿por qué sintonizado? Y bueno, sabemos también que los circuitos sintonizados o resonantes son también filtros pasabanda. Por lo tanto, hacemos un nuevo filtrado para eliminar las frecuencias que no nos interesa transmitir. Esta señal ya amplificada va a entrar a un mezclador, donde este mezclador hace una mezcla alineal. Mezcla la señal modulada con la señal que proviene de un oscilador local
con el objetivo de dar el ajuste, ¿sí? El ajuste a la frecuencia de transmisión. Por ejemplo, si esto hubiese sido FM y estamos armando el equipo de la universidad, con este mezclador ajustaría para que la señal, la frecuencia del espectro, la frecuencia central del espectro a la salida del mezclador, en este punto, sea de 94.7 megas, ¿sí? Entonces el mezclador, mediante la mezcla no lineal, va a lograr hacer el ajuste para tener la frecuencia de transmisión asignada. A la salida del mezclador, insisto, este es un dispositivo también no lineal, por lo tanto también se van a generar señales que no me interesan, por lo tanto voy a tener que hacer pasar esto por un filtro para seleccionar la señal que quiero dejar pasar y eliminar el resto, y por último tendrá que ser amplificada con un amplificador primero de señal y luego de potencia sintonizado, o sea, un amplificador de grandes señales, quien finalmente lo va a poner en antena con la potencia necesaria para tener la cobertura en la zona que quiero o que tengo permitido cubrir, según también la clase de mi transmisor. Me tendré una zona de cobertura, entonces esa potencia me permitirá tener una cobertura en una cierta área. Entonces, para transmitir. Bloques funcionales importantes. El modulador, obviamente, que es el corazón, podríamos decir, el corazón mismo del transmisor. El oscilador, los osciladores que pueda tener, ¿sí? Que ya los vamos a estudiar. El mezclador, que, insisto, este mezclador es distinto al mezclador que armamos en Electrónica 1. El mezclador de Electrónica 1 era un mezclador, como tienen las consolas de audio, donde se mezclan dos señales de audio, y ese es un mezclador lineal, porque a la salida solamente están presentes las dos señales que ingresaron. Los amplificadores de pequeñas señales, ¿sí? Los amplificadores sintonizados de pequeña señal y de grande señal. Y bueno, por supuesto, los filtros pasabanda, ¿sí? Absolutamente necesarios. Todos los filtros pasabanda. Veamos ahora un ejemplo de un receptor. En este caso, el receptor superheterodino. El receptor superheterodino es un receptor de AM, de señales moduladas en amplitud. Entonces, por antena ingresa la señal que fue radiada por la antena del transmisor. Esta señal ingresa de muy pequeñito tamaño, o sea, del orden de los microvoltios. Además viene con ruido, digamos, esta señal sufrió desvanecimiento. Digamos, esa señal seguramente en el viaje por el espacio, por el aire, se ha ensuciado, digamos. ¿Sí? Entonces, entra por antena esta señal que tiene el orden de los microvoltios. El primer objetivo es decir, ¿cuál es la emisora que quiero escuchar? Por ejemplo, yo quiero escuchar la 700-820 kHz. Entonces, con mi dial sintonizaré, ¿sí? Que es la función que cumple este filtro. Voy a seleccionar la emisora que deseo escuchar. Eso equivale a buscar la sintonía. Con esto, con este filtro, más un filtro propio de la antena, se sintoniza la emisora que quiero escuchar, lo cual significa que separo la emisora del resto, ya que por antena entraron frecuencias que van desde los 550 kilos hasta los 1625 kHz. Entonces, tenemos que con esto voy a separar. Entonces, a la salida de este filtro ya debería tener solamente la emisora que quiero escuchar, pero todavía es muy chiquita, por lo tanto la voy a amplificar, ¿sí? Mediante un amplificador de radiofrecuencia, puesto que la frecuencia central de ese espectro, hemos dicho, por ejemplo, 780 kHz. Es un amplificador de la banda de la radiofrecuencia, es sintonizado también este amplificador, y la salida del amplificador va a entrar a un mezclador, donde se va a batir con una señal de oscilador local, de tal suerte que entre la frecuencia que entre desde el amplificador se va a restar de la frecuencia del oscilador local y a la salida me va a proporcionar una frecuencia de valor FI, que significa frecuencia intermedia.
que en AM vale 455 kilos. O sea, que este mezclador tiene la función de convertir cualquier frecuencia a 455. Ejemplo, quiero ingresar 780, quiero escuchar la emisora que está en 780 kilos. Pues bien, el oscilador local deberá tomar un valor tal que FOL menos la frecuencia central de acá da 455. Quiero escuchar la emisora que está en 1510 kilos. Bueno, el oscilador local tendrá que tomar un valor tal que FOL menos los 1510 kilos da 455. O sea que este oscilador tiene frecuencias variables y va variando de acuerdo a la emisora que quiero escuchar. Entonces, a la salida ya tenemos la señal en frecuencia intermedia, la pasaremos por filtro. Insisto, ¿por qué? Porque recuerden que el mezclador hemos dicho que es un dispositivo no lineal, es un circuito no lineal, por lo tanto, produce señales espurias. A la salida del filtro, lo amplificaré, ¿sí? Ya es un filtro DFI, un filtro que deja pasar solo señales que están en 455 kHz con su ancho de banda determinado. Entraremos a los amplificadores DFI, que son también amplificadores sintonizados, lo cual quiere decir que tienen su carga en un circuito resonante y en este caso resuena a 455 kilos. Estos amplificadores suelen ser 1, 2, 3, dependiendo de la calidad del receptor. A la salida de los amplificadores DFI, la señal ya es del orden de los voltios, ¿sí? 4 o 5 voltios. O sea que en este camino, desde antena hasta este punto, la señal se amplificó más o menos 1.000.000 de veces, en el orden del 1.000.000 de veces. Una vez que la señal ha sido amplificada, entra al detector, al circuito detector o demodulador, donde el objetivo de este circuito es recuperar la información emitida, o sea, hace el proceso inverso de la modulación. En la modulación escondimos la información, acá el demodulador la recupera la información. Por lo tanto, a la salida del demodulador, de nuevo tenemos ya la información, o sea, tenemos la banda base, ¿sí? La banda base de frecuencia. Tenemos la información, tenemos solamente la moduladora. Si fuese, hemos dicho, si era voz, bueno, tendremos solamente señales entre los 300 y los 3.3 kilos. Esta señal va a ingresar al amplificador de banda base, amplificador de audio en este caso, y lo va a presentar en parlantes que están a la salida del amplificador. Este sería ya el amplificador de potencia que va a mover los parlantes, que es el transductor de salida de este receptor. Bloques fundamentales. Obviamente el corazón está en el demodulador, aunque en este caso podemos decir que el hígado, que es muy importante, serían los mezcladores, ¿sí? Los amplificadores, ¿sí? Los filtros pasabanda, los amplificadores de pequeña señal, serían también tan importantes como el demodulador. A lo largo de la materia, nosotros vamos a ir desarrollando y viendo cómo se diseñan y cómo es que funciona y qué hay adentro de cada una de estas cajitas que hoy, de estos bloques que tenemos en nuestro diagrama. Y vamos al diagrama básico de un modulador. Entonces, recordemos que hemos dicho que el modulador iba a ser el corazón del transmisor. Y viene la pregunta, de nuevo, ¿por qué necesitaba modular? Entonces habíamos dicho que necesitamos modular principalmente porque es una onda electromagnética, ¿sí? Y por lo tanto tiene que ser una señal de alta frecuencia para tener buenas antenas que puedan irradiar. Entonces hay que generar esta portadora mediante un oscilador. Esta portadora será una señal de frecuencia alta, donde se va a cumplir que la frecuencia de portadora, por lo menos, no sé, 1000 veces o alrededor de 1000 veces la frecuencia de la moduladora. Entonces, en la modulación se van a involucrar, el modulador va a ser excitado por dos señales, la portadora y la moduladora, que no es otra cosa que la información. Y la portadora, que es la señal o la onda soporte o la onda que porta la información. ¿Qué es modular?
Entonces, hace rato, digamos, para que ustedes lo entiendan intuitivamente, yo dije voy a esconder la información. Ahora vamos a decir que modular es alterar sistemáticamente algunos de los parámetros de la señal portadora en forma directamente proporcional a la amplitud de la señal moduladora. Esa sería la definición exacta de lo que es modulación. Técnicamente, consiste en superponer la información a transmitir sobre una onda electromagnética soporte, que es la portadora, generando de este modo la señal modulada a la salida del modulador. La señal ya modulada, ¿sí?, va a llevar la información dentro de alguno de sus parámetros. Entonces esta es la portadora y ya cuando la señal está modulada, la información está dentro de algunos de los parámetros de esta señal portadora. La señal portadora inicial es una señal senoidal o cosenoidal en función del tiempo que tiene como parámetros amplitud, frecuencia y fase. La señal modulada va a estar compuesta, o sea, esta señal, digamos, si yo la graficara, ya la vamos a graficar en las próximas diapositivas. Entonces, cuando modulo, sale esta señal de alta frecuencia con algunos de sus parámetros alterados o variando. Por ejemplo, si yo logro que la amplitud varíe, la amplitud de la portadora varíe en forma directamente proporcional con la amplitud de la moduladora, vamos a tener modulación en amplitud o AM. Pero si yo hago que sea el ángulo el que varíe en forma directamente proporcional con la amplitud de la moduladora, estamos en presencia de modulación en ángulo con sus dos casos particulares y en el caso que ya sea la frecuencia o la fase, los que varíen en forma directamente proporcional a la moduladora, tendremos frecuencia modulada o fase o modulación en fase, según, insisto, sea la frecuencia o la fase lo que haga modificar, ya sea frecuencia o fase lo que modifique en forma directamente proporcional, vamos a tener entonces la modulación, producen una modulación en ángulo, llamando en términos generales modulación en ángulo. ¿Qué significa variar sistemáticamente? Significa que en AM la amplitud de esta señal ya no es constante, sino que tiene la forma de AM. Significa, en el caso de FM, que la frecuencia no es constante, la frecuencia está variando en forma directamente proporcional con la moduladora. O bien, en el caso que sea la fase, ya la fase no será constante, no será, qué sé yo, pi sobre 4, pi sobre 9, la fase va a tener un valor variable en función del tiempo. Ese valor variable es directamente proporcional a la moduladora. Insisto, esto lo vamos a estudiar y vamos a aprender a ser moduladores. Por ejemplo, veamos una señal modulada en amplitud. Esta es la señal de banda base o moduladora. Una vez que la señal está modulada, lo que hice fue lograr variar, o sea, el parámetro de amplitud en forma directamente proporcional con la moduladora. Entonces, la señal modulada se ve de esta manera. Obviamente, las líneas punteadas no existen, ¿sí? Lo que existe es la señal modulada, que es la que tengo descrita por la onda de color azul. Entonces, cuando la portadora se modula con la señal de información o moduladora a transmitir, resulta una señal modulada, y esta señal modulada, para escribirla matemáticamente, está formada por un conjunto de senoidales de distintas frecuencias y distintas amplitudes. Ustedes saben que toda señal puede ser descrita por la serie de Fourier como la suma de senoidales de distintas amplitudes y distintas frecuencias. Pues bien, esto es lo que sucede. Matemáticamente, esta señal modulada en amplitud tiene esta forma, donde si todo esto es la amplitud, veremos que la amplitud está variando en forma, está variando con el tiempo, y bueno, después demostraremos cómo es que varía proporcionalmente con la amplitud de la moduladora. Vamos a ver ejemplo. A la entrada del modulador, al modulador le entró la moduladora o la banda base, por ejemplo, de frecuencia FM, que sería la frecuencia de esta señal. Y le entró una portadora de una frecuencia, supongamos,
800 veces más grande que la frecuencia de la moduladora, ¿sí? Acá simbolizado como no es una línea continua, sino que acá hay un corte en frecuencia. Supongamos, esto es 1 kilo y por decir algo, esta es 1 mega, ¿sí? No puede ser 1 mega, 2 megas. Esta 1 kilo y esta 2 megas, por ejemplo. A la salida, eso es lo que está a la entrada del modulador. A la salida del modulador tenemos la señal modulada, cuyo espectro es este que tenemos acá, donde vemos que es la señal, una señal a la frecuencia de la portadora con las bandas laterales que serían lo que describe en sí a la señal modulada. Podemos observar que podemos decir que la portadora en sí tiene un ancho de banda cero, puesto, por ejemplo, hemos dicho 2 MHz. Entonces, para dejar pasar una señal de 2 MHz con una pequeñísima campana, la dejamos pasar. Sin embargo, la señal modulada va a tener un ancho de banda mayor al de la señal portadora, o sea, tiene un ancho de banda en sí. Insisto, podemos decir que la portadora tiene un ancho de banda cero, mientras que la señal modulada tiene un ancho de banda mayor. Ese ancho de banda dependerá de cuánto vale, depende del tipo de la modulación. Por ejemplo, si es AM será de 2 FM. ¿Sí? Este ancho de banda será 2 FM. O sea que si yo estoy transmitiendo una señal de 3 kHz, el ancho de banda de la señal modulada es 6 kHz. ¿Qué significa ese ancho de banda? Que dentro de ese valor están todas las señales que yo deseo transmitir. Observen que la modulación produjo las bandas laterales, la aparición de las bandas laterales. ¿Cómo se describe matemáticamente este espectro? Bueno, matemáticamente está escrito aquí, con esta ecuación en la que lo represento.